Hola, soy Manuel Molina, gerente de Casa Labra en la calle Tetuán número 12. Casa Labra se funda en el año 1860, lo funda un asturiano que viene a Madrid, de Cangas de Onís, y funda un pequeño comercio de bebidas aquí en la calle Tetuán, que por aquel entonces no era la calle Tetuán. En esta calle había más de 15 tabernas por aquel entonces, y funda aquí una pequeña taberna, una casa de vinos. Una casa de vinos. Por aquel entonces la decoración no es la que es ahora, era una decoración mucho más espartana. De hecho, solo había un pequeño mostrador de zinc y unos mimbres de paja donde los empleados dormían. Luego, algunas familias que pasaron, la principal familia después de mi familia que tiene el local es la familia de la propietaria Baldomera, que es la que se encarga de toda la renovación de la taberna. Y esta reforma se hizo aproximadamente a principios de siglo, en el año 1912, una cosa así. Toda la decoración del local viene de principios de siglo. De hecho, hay muchos detalles que la definen, como son este mueble entero, que es un mueble con el espejo, que tiene un reloj que es de madera de roble, que es de principios de siglo. Y luego tenemos la lámpara, que es una lámpara muy lustrosa que se ponía en los locales, en los sitios, para darles más importancia, más lustrosidad. Entrar y ver un local con esa lámpara ya te llamaba mucho la atención por aquel entonces. Luego hay algunos pequeños detalles, como este cartelito que pone "se prohíbe cantar", así como este cartel, como la indumentaria de los empleados, vienen de antiguas ordenanzas municipales que decían concretamente que los locales no se podía cantar. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no se puede cantar aquí? Pues porque por aquel entonces no permitían cantar ni en la vía pública ni en los locales, y por aquel entonces no había ese código de conducta actual tan normalizado. Antes la gente en las tabernas realmente había cánticos, había peleas, había de todo. Entonces por eso se pone ese cartel. Y la indumentaria de los empleados, con la chaquetilla blanca, también viene de por aquel entonces de antiguas ordenanzas municipales que obligaba tanto a los churreros como a la gente que servíamos tapas con aceite a llevar la indumentaria de color blanco para resaltar más aún la limpieza. Bueno, a mediados del siglo XIX aquí en esta calle había más de 15 tabernas, pero digamos que la más importante era esta. De hecho, Pío Baroja, en su trilogía de La lucha por la vida, habla de una taberna, en el libro de Mala Hierba habla de una taberna que había situada aquí en la calle Tetuán, y por las referencias que hace en el libro y teniendo en cuenta que esta era la más importante, se da por hecho de que era esta taberna. Esta parte de aquí donde estamos ahora es la trastienda. Se llama trastienda porque, como su nombre indica, está detrás de la tienda, y aquí también se daba de comer. Dicen, la Fundación Pablo Iglesias, que aquí es donde se fundó el Partido Socialista Obrero Español el 2 de mayo de 1879, que aquí en estas mesas se reunieron Pablo Iglesias con 25 de sus compañeros y dieron el acta de fundación del Partido Socialista. Bueno, mi familia compró el negocio en el año 1947. Mi familia tenía un antiguo negocio en la zona de Núñez de Balboa que se llamaba Casa Molina. Entonces compraron el negocio a través de un contacto, a través de su proveedor de pescado, y le ofrecieron comprar una taberna, que era esta taberna, que estaba en decadencia por aquel entonces, por 2 millones de pesetas.
Entonces mi familia lo adquiere en el año 1947, lo adquiere el padre de mi abuelo y introduce la receta actual de los soldaditos de Pavía, porque lo que se vendía anteriormente aquí, la receta del bacalao, eran los pinchos del bacalao directamente del salazón con un palillo. Entonces esto, claro, era un lujo para nosotros, porque claro, la gente comía el bacalao en salazón pinchado con un palillo, con lo cual lo que hacían era beber y beber y beber, era un chollo. Bueno, para hacer los soldaditos de Pavía lo primero que necesitamos es el bacalao. El bacalao va en salazón, lo desalamos durante 2 días y esto es lo que tenemos. Una vez que está desalado en su punto correcto de sal, lo que hacemos es lo enharinamos y lo pasamos por una mezcla que lleva leche, agua, harina y bicarbonato. Lo reposamos aquí, lo masajeamos un poquito y lo pasamos a la sartén, que lo vamos a freír durante 180 grados durante aproximadamente 3 minutos, hasta que se quede con su particular color doradito. Y se llaman soldaditos de Pavía porque se asemejan al uniforme de los húsares de Pavía, que eran muy parecidos. De hecho, dicen que cuando el bacalao tiene espina, significa que lleva la espada envainada. Entonces, siempre antes de comerte el bacalao, el soldadito de Pavía, tienes que tener cuidado de que no tenga la espada sin desenvainar. Gracias Antiguos Cafés de Madrid por la visita y ya sabéis que estáis invitados a venir a Casa Labra cuando vosotros queráis.